Bueno, buenas tardes, buenos días a todos. Hoy arrancamos con la unidad 2, que es salud mental e interdisciplina. Em, la idea de esta unidad va a poder ser ver la concepción de salud mental, ¿sí? Un poco articularla con la ley de salud mental. Y a su vez vamos a tratar de pensar un poco cómo, cómo se trabaja en equipo, qué significa interdisciplina, qué significa trabajar con otros saberes académicos o no académicos. La idea es esa, ¿no? Yo hoy voy a dar un punteo breve de un texto. El texto está escrito por Cecilia Burger, que es una psicóloga e investigadora de Rosario. Da clases en múltiples maestrías. Ella estudia mucho lo que es la epidemiología en salud mental. El texto se llama De la epidemiología psiquiátrica a la epidemiología en salud mental. El sufrimiento psíquico como categoría clave. El título es muy importante para pensar el texto. De este texto vamos a ver algunas páginas nada más. Vamos a cortar el texto para ir un poco al foco de lo que nos interesa en este momento. Primero quiero pasar a explicar que la epidemiología estudia los procesos de salud o enfermedad que afectan a la población. Se interesa por conocer las características de los grupos que se ven afectados por estos procesos, cómo se distribuyen geográficamente, que esto es muy importante, y en el tiempo. A su vez, con qué frecuencia se manifiesta y cuáles son los casos o factores asociados a su aparición. Esto es para que tengan una definición general de lo que es la epidemiología. Bueno, Cecilia Burger lo que va a plantear en su texto es que, como dice la Filmina, el proceso de clasificación de las enfermedades mentales es un componente necesario en el que debe fundarse la investigación epidemiológica en el campo de la salud mental. Yo lo pongo como pregunta, ¿no? Clasificación de enfermedades. Esto se va a definir como un sistema de categorías a las cuales se asignan entidades mórbidas de acuerdo con criterios preestablecidos. Esto lo vamos a ver, está muy relacionado con las concepciones del DSM, del CIE, son todos manuales donde hay ítems donde las personas buscan síntomas y cuanto más síntomas tengan asociados a alguna entidad, se le asocia a eso. Y para eso hay numeraciones. Por ejemplo, lo que se llama F60 es trastorno de la personalidad. Hay distintas numerología para distintas entidades, digamos. Dice la autora, los grupos sociales han consensuado y sistematizado modalidades propias de conocimiento sobre la enfermedad y la salud, configurando un conjunto de nociones y representaciones sobre esos objetos. ¿Sí? Que esto tiene que ver con las representaciones sociales también, ¿no? Que ya lo veremos más adelante. El modelo médico de la enfermedad basado históricamente a su mayor desarrollo en los modelos explicativos de causalidad etiológica, ¿no? Buscando la causa. La perspectiva nosográfica clásica trabajó con un criterio de enfermedad objetivo, considerando solo aquello que se puede ver y comprobar porque produce señales y síntomas, produciendo esa limitación objetiva de la enfermedad, quedando ausente justamente la dimensión subjetiva de quien padece. O sea, siempre se objetivó y se trató de manera muchas veces hasta individual algunos fenómenos, ¿sí? Pero siempre con un criterio de que sea comprobable y visible. Un autor que cita Cecilia es Berlinguer, que dice que se tiende a destacar justamente la dimensión subjetiva para poder justamente ubicar el concepto de sufrimiento psíquico. ¿Sí? Como que lo diferencia de la enfermedad porque se va a considerar que hay una dimensión subjetiva, que la persona que sufre como puede, ¿no? Y que en todo caso eso no necesariamente va a tener que estar asociado a algún diagnóstico. Por eso mismo, continúo con Galende, que va a sostener que los eventos actuales que afectan a la salud mental no pueden ser descritos solo con un conjunto de entidades patológicas definidas. Esto es lo que yo les estaba diciendo.
y cita que en la sociedad de hoy en día se sufre por dificultades para enamorarse, fracaso en el ámbito laboral, dificultades familiares, tenemos un montón de situaciones, violencia de género, por ejemplo, ¿no? Tenemos un montón de situaciones que se sufren y que hay alguien que las ejerce y que las padece también, ¿no? Que no entrarían en ningún diagnóstico. Entonces, el autora va a hablar de que las demandas actuales que recepciona el campo de la salud mental se van a incluir en 3 grupos. Aquellas que demarcan de los comportamientos sociales aceptados, ella pone acá drogadictos, psicóticos, que lo que más se conoce que se denomina así, ahora se habla de consumos problemáticos, una persona con una condición, o más que condición, con una persona que está atravesando algún episodio de psicosis, ¿sí? Por otro lado, los que por distintas razones fracasan en sus condiciones o capacidad adaptativa a los requerimientos del medio social en que viven. Bueno, acá lo mismo. Neurosis es una estructura, se podría pensar, alguien que sufre depresiones, alguien que sufre alguna discapacidad, ¿sí? Y las de aquellos con mayor riesgo de enfermar en función de su pertenencia a un grupo etario o el atravesamiento de un ciclo vital, ¿no? La tercera edad, bueno, ahora lo estamos viendo con el tema de la pandemia, ¿no? Que los jóvenes son más portadores, pero los que más sufren este contagio o más riesgo de muerte tienen son las personas de tercera edad. Estos conjuntos de demandas pueden incluirse, dicen, ¿no?, en el campo de las experiencias del sufrimiento humano y requieren ser pensadas en el seno de las relaciones sociales en que se generan, sin necesidad de ser traducidas a la lógica de procesos patológicos. Proponer, justamente en el terreno de la investigación epidemiológica, la distinción entre sufrimiento y patología, acá volvemos con, ¿se acuerdan que hablamos de las dicotomías, ¿no?, del mente-cuerpo, individuo-sociedad, de los mitos, ¿no?, por algo se construyen las dicotomías. Y la priorización del concepto de sufrimiento, que permite otorgarle visibilidad y reconocimiento a situaciones de afectación de la salud mental que han permanecido opacadas. Bueno, eso es muy resumidamente algunos conceptos importantes de la primera parte, ¿sí? Del texto. La segunda parte, ella va a tomar en una parte en ciertas instituciones, la familia, el trabajo, ¿sí? Yo no me quiero centrar en eso porque decidimos que vamos a enfocar al texto ahora a lo que nos interesa, ¿sí? Así que por eso lo acortamos. Las concepciones dominantes de la enfermedad mental como afecciones intrapsíquicas y con manifestaciones de naturaleza individual, ¿no? Dice que estas concepciones dominantes que pueden tener que ver, por ejemplo, con lo que es lo hegemónico, lo médico hegemónico, que se dice muchas veces, son procedimientos diagnósticos que se focalizan exclusivamente en los individuos, sin tener en cuenta, ¿no?, lo familiar, lo social, lo relacional. El diseño de los instrumentos de evaluación diagnóstica para uso epidemiológico sigue esa lógica. ¿Sí? El modelo médico hegemónico no es solamente en psiquiatría, también esto sucede en muchas profesiones, ¿sí? Va a tener que ver con que hay un modelo hegemónico que va a prevalecer por los demás, ¿sí? Con ciertas características, ¿no? La elaboración del diagnóstico en esta perspectiva se incluye dentro de una comprensión objetiva de las ciencias, a partir de la ubicación de la medicina y de las ciencias de la salud en el seno de las ciencias naturales. Entonces, algunos elementos que señala la autora para que se pueda reflexionar, ¿no? El reconocimiento de que el objeto de la epidemiología se trata de un objeto que debe ser lógicamente construido y no apenas extraído del conjunto de fenómenos empíricos. Esto es muy importante, ¿sí? El reconocimiento de que los procesos de salud o enfermedad mental presentan un carácter subjetivo que no puede ser eludido ni suprimido para su estudio. ¿Sí? El primer punto que yo leí tiene que ver también con que es una construcción colectiva, ¿ok? Por último, el reconocimiento de su condición de objeto social e históricamente determinado, sujeto, por tanto, a las transformaciones de las designaciones y significaciones culturalmente construidas. Avanzar entonces en el desarrollo de esta epidemiología requiere descentrarla de las entidades psicopatológicas formuladas sobre exhaustivas combinaciones y descripciones de signos y síntomas, de lo que yo le decía del DSM, ¿no? La epidemiología clásica ha trabajado con categorías nosográficas basadas en estudios individuales
y ha desconocido las nuevas formas de producción de los padecimientos psíquicos. La dimensión colectiva de los problemas de salud-enfermedad requiere hoy de un nuevo orden de explicación que conduzcan a revisar las entidades patológicas establecidas. La calidad de vida, el grado de autonomía, la percepción subjetiva del sufrimiento, la existencia de necesidades subjetivas, las vicisitudes y experiencias de vida son algunos de los componentes que pueden contribuir a precisar una nueva propuesta en salud mental. Asumiendo esta nueva categoría de sufrimiento, la epidemiología desnaturaliza su objeto. Supera la concepción ontológica de la enfermedad mental que le fue impuesta y se abre teórica y conceptualmente a los aportes que pueden provenir desde las ciencias sociales. Entonces, lo que nos dice la autora, proponer entonces la distinción entre la epidemiología psiquiátrica, que sería esta epidemiología más centrada en algo objetivo, en lo intrapsíquico, en lo mental, ¿sí? En entidades denominadas por números, por designaciones psicopatológicas, y una nueva epidemiología en salud mental, que no conduzca a una sutileza semántica, sino a mostrar el punto ciego en torno a la visualización y a la capacidad explicativa de las formas actuales que adquieren los procesos de salud-enfermedad mental. Un nuevo paradigma epidemiológico para la salud mental debe tender a introducir medidas de salud positivas de las poblaciones, así como ampliar la comprensión del papel central de los factores culturales, sociales e institucionales en la producción de la salud mental. Bueno, esta sería la última filmina. La verdad es que era para dar un pantallazo, algo breve y fugaz. Lo vamos a seguir trabajando. La idea es un poco distinguir que por un lado hay una epidemiología un poco más crítica que va a sancionar aquella que se queda cómodamente en las nosografías clásicas, ¿sí? Al manual CIE o al manual DSM, que si quieren pueden buscar, googlear, si tienen tiempo, para que vean cómo es la lógica de los manuales. Y esto me parece que también es importante porque cada uno después verá a dónde vira su labor como nutricionista, pero van a llegar personas que sufren por otras cosas, que pueden sufrir mucha ansiedad, y bueno, y hay que tener una mirada integral de eso, compleja de eso, y bueno, un poco esto sirve para pensar eso, ¿no? Esa persona está situada en un contexto, tal vez no puede tener cierto plan de alimentación por sus ingresos, por un montón de cuestiones, ¿no? Entonces, nada, me parece que está bueno para repensar algunas concepciones que uno ya tiene. Bueno, nada, les agradezco y la seguimos en otro video.